Buenas, mis jóvenes Padawan. Hoy vamos a hablarle de un libro, el último libro que me acabo de leer de ciencia ficción, un libro de una autora cubana, publicado en Cuba, el Premio Calendario de Ciencia Ficción de 2024, perdón, publicado en 2025. Es La Biblioteca de Alexa. Y está. Un libro pequeño, bueno, con el formato de los premios calendarios. Este es un premio que premia en varias disciplinas, en narrativa, en poesía, en ensayo y también en literatura de ciencia ficción y fantasía. Es un premio muy importante en Cuba, sobre todo para la ciencia ficción, porque es un premio que te lanza, es un premio importante en materia de ciencia ficción y se lo han ganado una buena parte de los escritores de ciencia ficción cubanos que han comenzado a escribir siendo jóvenes, han tenido este premio. Bueno, yo lo tuve, yo lo gané en 2008. eh, por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, este libro pertenece a Natalia Hernández Chávez. Y confieso que me lo empecé a leer como me leo cualquier premio calendario, ¿no? Déjame ver qué se está escribiendo, ¿no? Y me sorprendió mucho por muchas razones. Para empezar, parece un cliché que empieza a hablar de literatura femenina o de la literatura femenina en la ciencia ficción. He hablado de eso en otras ocasiones, pero este libro creo que es una excusa perfecta para desmontar mitos. ¿Por qué? En la literatura de ciencia ficción, al menos en la literatura cubana de ciencia ficción, es un mito que las mujeres tienen más tendencia a escribir fantasía que a escribir ciencia ficción. Y es un mito también que las mujeres prefieren abordar temáticas románticas o al menos un enfoque más poético de la trama en oposición a los hombres que usan un estilo mucho más directo y tocan temas un poco más crudos. Este es el mito. Vamos a desmontarlo leyéndonos este libro. El primer capítulo de este libro comienza por Noche de Casa y es un capítulo y es una historia que se nos presenta con un tono poético muy acorde al mito de la escritura femenina. Es una fantasía heroica, o sea, fantasía es todo lo que se espera de un libro escrito por una mujer. Un tono poético, una historia de fantasía heroica, una historia de una bestia que acosa a un rey, un enfrentamiento entre un rey y una bestia, y en el clímax del capítulo, que parece un cuento, de hecho, juro solemnemente que pensé que era una cuentinovela, y no, es un primer capítulo porque en el momento culminante de esta historia, de esta historia de fantasía heroica, hay una especie de punto de giro, blood twist, como dicen ahora, que para validar se usan siempre palabras en inglés, aunque esta palabra en inglés me gusta. Hay un punto de giro, hay una vuelta de tuerca muy grande, muy interesante, en el cual no es una historia de fantasía heroica, es una historia de ciencia ficción. Es un sueño. Y aquí hay algo prohibitivo, siempre lo digo, no terminen una historia fantástica en que es un sueño. Sí, es cierto, es prohibitivo, pero esto es un primer capítulo. Un primer capítulo que me saca del sueño. El sueño es de fantasía heroica, pero la realidad es futurista, es de ciencia ficción y es una persona que está grabando su sueño. Y está hablando con una inteligencia artificial que se llama Alexa. Alexa, casualmente, como la inteligencia artificial real. Siguiente capítulo. Me sube más la parada. No es solamente una historia futurista de un hombre que está grabándose los sueños, sino que además es una historia en el espacio. Esto ocurre en el espacio, es un ambiente de fantasía heroica. Y uno dice, bueno, el ambiente de fantasía heroica se parece mucho al ambiente de ópera espacial. Dije fantasía heroica, no, es un ambiente de ópera espacial, es decir, es una historia en el espacio. Las historias en el espacio también pueden ser contadas con ligereza. Los mitos de la ciencia ficción femenina, pues no, es
una historia en el espacio que está contada con mucho rigor, que tiene piratas espaciales, pero al mismo tiempo de tener un tono de aventura, tiene un tono de rigor con esto de la ciencia ficción dura y del escenario espacial que ya hemos hablado. Y en el tercer capítulo redobla la apuesta, porque estamos en presencia de una distopía, estamos en presencia de un centro penitenciario en el cual, siguiendo la tradición del cyberpunk, las personas entran ahí por endeudarse, por tener una deuda, y están condenados a estar ahí para soñar. Es una especie, se les llama, es una especie de hospital psiquiátrico gigantesco en el que las personas sueñan por la noche, tienen terapia por el día, pero es una prisión. Y aquí Natalie me triplica la apuesta porque me crea una distopía en el espacio, reflexionando sobre la inteligencia artificial, reflexionando sobre las personas artificiales, y además, no contenta con todo eso, me vuelve el sueño un valor. Es decir, los sueños grabados de esta persona valen dinero. Los sueños de estas personas valen dinero. Y hace una metáfora gigantesca sobre la explotación humana, sobre las distintas formas de explotación que reflejan la sociedad moderna, no solo la cubana, reflejan la sociedad mundial moderna, con de la explotación enmascarada de un trabajo o de un pago de deuda o de algo así. Hago énfasis en la distopía y a estas alturas del libro uno está completamente, está desmontado completamente el mito, ¿no? Porque no es la distopía clásica o la distopía anglosajona que hemos visto mucho, que son distopías que se escriben desde cierto privilegio, desde cierta comodidad, desde cierto confort, en el cual lo distópico es perder el confort o perder determinadas libertades o algo así. Esta es una distopía escrita en el tercer mundo, escrita en Cuba, y el personaje, el gestor de la distopía, el personaje negativo, el antagonista, como queramos llamarlo, no es un psicópata, no es un dictador, es un funcionario, un burócrata, una persona gris con poder. Y donde un hombre o la mirada masculina, llamémoslo así, la mirada masculina solamente está aquí en la peripecia y en el salir de la distopía, esta mirada de Natalie, esta mirada femenina, lo ve desde el punto de vista de que el hombre además es un depredador sexual, de que el hombre es una amenaza extra, es una amenaza por ser hombre, a pesar, y es un extra que tenga poder, es un extra que esté en una distopía, es un extra que sea la persona que manda en una cárcel, en un tipo de cárcel. Y entonces esto redobla mucho más la apuesta y nos da una lección a todos, ¿no? Primera, no podemos juzgar la ciencia ficción escritas por mujeres por clichés de otra época, por lo que sea. Y una mujer nos puede llevar a mundos bien oscuros, Natalie lo demuestra con esta obra, y además el punto de vista femenino es no solamente más íntimo, no solamente más concentrado en la microhistoria, no solo menos en función de por qué la sociedad llegó a este punto, cosa que se explica, pero muy por arriba, porque lo más importante son los personajes, lo más importante es la emocionalidad de los personajes, la microhistoria, la historia de cómo los personajes sobreviven al mundo y no cómo los personajes cambian el mundo. Y además, los peligros. La perspectiva de un hombre nunca es igual a la perspectiva de una mujer en montones de situaciones, desde el punto de vista de la ficción. Que una mujer en un aeropuerto a las 3 de la mañana vaya, aeropuerto vacío, esperando por un vuelo que sale de madrugada, vaya al baño, no es lo mismo que un hombre que vaya al baño. La cantidad de amenazas que tiene una mujer en el mundo moderno es mayor que la que tiene un hombre. Y este punto de vista femenino, que no es exclusivo de las mujeres, los padres de jovencitas tenemos ese ojo, esa mirada también, ese punto de vista de lo terrible que acecha a lo femenino en una sociedad machista,
Y eso, desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de los escritores, creo que está cambiando. Cada vez hay más mujeres hablando de los problemas, de los mismos problemas de los que hablaban los hombres antes en la ciencia ficción, pero lo hablan desde su punto de vista. Y este punto de vista está como que llevando la ciencia ficción en general, escrita por hombres que por mujeres, llevándola hacia un punto, primero, hacia un punto más íntimo, hacia una reflexión mayor sobre la psicología del personaje, personajes mejor creados, villanos y héroes mejor creados, a una reflexión sobre la sociedad desde el individuo y no desde el individuo y no desde el, ¿cómo decirlo? Y no desde la macrohistoria, desde las grandes personas que cambian la sociedad y lo más importante, de un punto de vista muy alto. La historia triplica la apuesta, se vuelve las ideas sobre la tortura, las ideas sobre el castigo, las ideas sobre el poder se ponen muy, muy, muy intensas. Y bueno, ya no contar el final, por supuesto. Si hay algo de lo cual me tengo que quejar, que tengo que quejarme, es primero que es muy pequeña, que la historia, si bien no está acelerada, hay montones de subtramas que pudieron haberse desarrollado y que no se desarrollaron por un problema del formato. Claro, estamos hablando de un premio que te da un formato pequeño. Creo que esta historia, pese a que es una excelente noveleta, puede convertirse en una novela mucho más sólida. Creo que más adelante la autora puede pensar en una reescritura, en una reedición, en, en otro formato y hacerla como que un poco más sólida, más novela. Creo que los personajes aguantan como para una historia mucho más compleja, mucho más larga. Creo que dan la misma historia, pero con más subtramas, con más, digamos que contada con más calma y no con la premura y las limitaciones de un premio. Y el nombre de la biblioteca de Alexa a mí me gusta. Sin embargo, me alerta de Alexa como personaje, de Alexa, la inteligencia artificial de este universo, que es un guiño a la Alexa de nuestro universo, a la inteligencia artificial de esta época, de este mundo, del mundo real, bueno, real para nosotros, ¿no? El, y entonces creo que me alerta que Alexa es un personaje. Y creo que muy adelantado en la novela es que te das cuenta que Alexa es un personaje clave en la historia. Eh, si no uno de los protagonistas, o al menos uno de los personajes importantes. Y creo que esta sorpresa, el título como que lo arruina un poco, ¿no? Lo spoilea, ¿no? Le hace una especie de spoiler, me alerta mucho, sobre todo el lector que está acostumbrado a la ciencia ficción, ¿no? Y a las historias cyberpunk en las cuales una inteligencia artificial es un personaje, no es un robot, no es una voz en off, no es un gestor, no es un algoritmo, es un personaje también. Y entonces, bueno, si está en el título, algo tiene, es como en la película, ¿no? Si está en el póster, no lo matan, ¿no? Y entonces esta es mi reflexión, mi análisis sobre la biblioteca de Alexa. Si vive en Cuba, búsquelo, debe estar en librerías. Si no viven en Cuba, esperen a que se publique fuera de Cuba. Y lo más importante, sigan a Natalie Hernández Chávez, síganla en las redes sociales, búsquenla todo lo que esta joven promesa de la ciencia ficción cubana promete, valga la redundancia, creo que se pueda convertir en realidad. Creo que tenemos creo que una nueva estrella ha salido en el universo de la ciencia ficción cubana. Creo que esta es una autora que ha despegado, ha ganado varios premios, incluso ha ganado premios en otras disciplinas, en poesía y en literatura mimética con la realidad o literatura históricamente llamada realista. Tenemos una autora a toda completa que está dando sus primeros pasos y creo que son pasos de gigantes. Creo que vale la pena tener en cuenta esta autora. Así que muchas gracias. Dale like y suscríbete. Toca la campanita. Ahí abajo están los comentarios.